Bendiciones, mis amados, qué bueno estar de vuelta con ustedes. Estamos hablando en la serie Cómo perdonar. Y una de las mayores batallas que se libra cuando uno desea perdonar está en la mente. Siempre vamos a tener guerra en nuestros pensamientos para formar nuestras ideas y decidir qué es lo que vamos a hacer. Pero en este caso del perdón, hay circunstancias, hay fortalezas que se han levantado en nuestro ser interior, porque no hemos llevado cautivo a Cristo, o porque no le conocíamos, o por desobediencia, o porque no habíamos puesto todo el interés, por no darnos cuenta que es la palabra de Dios la que nos va a sanar y que va a quitar la aflicción. Me gusta del Salmo que leímos anteriormente, que ellos claman a Dios para que los libre de las aflicciones en que están. Claman a Dios para que los liberte. Y lo primero que hace Dios es que, como prueba de que Dios va a sanarlos, les quita las aflicciones para que se sientan sanos, pero usa para ello la palabra. Cuando nosotros estamos en esa prueba interior, entre lo que hemos cultivado por años, entre lo que hemos deseado hacer, y ahora nos enfrentamos a la vida que está escrita en la palabra, que nos dice que todo lo que hemos hecho ha sido errado, igual que nuestro pecado, y que debemos de cambiarlo para poder que esas fortalezas que se construyeron sean rotas. Nos duele. Y nos duele porque no es fácil reconocer que uno está mal. Ese es el mayor problema que tenemos los seres humanos. Reconocer que hicimos algo malo y que tenemos que corregirlo y decirle a las otras personas que lo hicimos mal. Entonces eso nos cuesta y levanta fortalezas en donde hay unas hermanas gemelas que se gozan. El orgullo, la arrogancia, la hipocresía y la mentira. Esas dos parejas de gemelas comienzan a deleitarse con una persona que se mueva en esos principios, en donde se encierra y se enconche en lo que ella misma ha creado. Entonces ahí la palabra de Dios no va a tener mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la persona no sujeta sus pensamientos a la palabra de Dios. Recuerda que dentro de ti siempre van a haber tres voces: la voz de Dios, la voz del mal y la voz tuya. La voz tuya va a representar la voluntad, lo que tú vas a decidir hacer. La voz de Dios es lo que Dios quiere hacer de favor para ti, y la voz del mal es lo que te muestra como favor, pero que es mal. Entonces, el apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 11, hace una anotación tan importante del versículo 3, dice: pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. En la misma manera en que los sentidos de Eva fueron engañados en Génesis 3, porque ahí lo que Eva entregó fue los sentidos por los que entraron la información que cambió su manera de pensar. Ahí en la serie sobre fe vas a encontrar bien explicado esto de los sentidos. Porque el apóstol Pablo dice que perecemos y caemos y somos niños porque nuestros sentidos no están ejercitados para el bien y el mal. De la misma manera el apóstol Pablo le escribe a la gente de la iglesia de Corintios diciéndole que él teme que así como Eva fue engañada, ellos también sean engañados, y que vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Y esta palabra es clara. Cuando tu mente no se ata a seguir a Cristo, porque recuerda que cuando tú vas a Romanos y el apóstol habla de que la fe es por oír y oír de la palabra de Dios o de Cristo, como dicen en algunas Biblias,
¿Y por qué se nombra al Cristo? Porque esa es la representación de Dios de la herencia. Cuando el Mesías murió, murió Jesús el Nazareno, pero cuando resucitó, resucitó Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo es el enviado, el Cristo es la palabra que envía Dios, el Cristo es la palabra que cambia las cosas, que cambia las circunstancias. Pero cuando tu mente no quieres soltar el engaño que ya has recibido por años, que te quieres aferrar a él, pues la palabra de Dios es inválida para ti. Aunque tiene poder sobrenatural para hacer muchas cosas, en tu caso no va a trabajar porque tú la desechas. Tus pensamientos están cautivos a el mal que te han hecho por tiempo atrás. O sea, la única razón por la que no somos sanados es porque nuestra mente sigue sirviendo a lo que pasó. Porque no se arrepiente, porque no quiere cambiar. Pero una vez que tú lo decides, Dios lo hace. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Primero de Pedro, capítulo 2. Y él mismo, está hablando de Jesús, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué hizo Jesús? En su cuerpo, él colocó tu pecado. Cualquiera que sea tu pecado, antes de que tú nacieras, Jesús lo colocó dentro de él. Su pecado en su cuerpo y luego lo llevó sobre la cruz para exhibirlo públicamente de que él lo había vencido. Entonces dice que él llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz a fin. A fin quiere decir de que eso que él hizo, la finalidad era para terminar con algo. Él iba a pagar por algo. Y dice, de que muramos al pecado. ¿Entendiste eso? Te lo voy a explicar bien. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo y los colocó en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Cuál es la fuerza que vas a tener para poder vivir la justicia de Dios? El poder mirar que tu pecado fue llevado por Jesús en su cuerpo. Si tú no puedes mirar que tu falta, tu error, tu desgracia, tu calvario, tu aflicción, tu enfermedad fue llevada por Jesús en las heridas de su cuerpo y las exhibió públicamente para que todo el mundo supiera que a partir de ese momento tú ibas a ser sanado. Jamás te vas a arrepentir. Porque mira lo que dice. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste, no dice que fuimos o que vas a ser, fuiste sanado. Ok, él cogió mis pecados, mis enfermedades, las metió dentro de él. Mira que está cogiendo las dos cosas que atribulan, que apabullan al ser humano: el pecado y la enfermedad, y las coloca dentro de él, va y las exhibe públicamente, hablándole a todas las huestes de maldad en la tierra y en los aires de que él había vencido. Y después, antes de resucitar, bajó al infierno, le quitó las llaves al que tenía las llaves y el poder para hacer lo malo, y cuando se las quitó se las entregó a la iglesia. Cuando él hizo eso, él le dio la victoria a usted y a mí sin que hubiéramos nacido, la seguridad de que lo podemos tener. Entonces el 25, el que no leemos: pues vosotros, diga vosotros, ese éramos tú y yo, ese soy yo, diga.
andabais descarriados. ¿Qué es andabais? Descarriados, fuera de la justicia de Dios, caminábamos en pecado. Y si dice andábamos, es que ya no andamos. Y si alguien andaba y ahora no anda, es porque ya no hace lo que antes hacía. Y si ya no hace lo que antes hacía, es porque se arrepintió. ¿Sí o no? Quiere decir que para poder recibir la sanidad interior y la sanidad física, tú tienes que arrepentirte. Si no hay arrepentimiento, no va a haber sanidad física ni espiritual. Porque no vas a seguir como dice la escritura, andábamos. Para ti va a ser ando. Sigo caminando. Sigo andando. ¿En qué? Descarriados. Pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Se supone que cuando él está hablando esto, le está hablando a personas que se arrepintieron y que pueden hacer uso de la palabra de vida para su ser interior o para su cuerpo físico. Por eso es que es importante que la palabra haga vida en ti. Porque si tú no puedes recibir por la palabra que te estás arrepintiendo, no vas a obtener sanidad. Es imposible que lo puedas lograr. Es la palabra la que te va a dar la vida. Por eso dice que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, y que la palabra fue la que hizo todas las cosas antes de que se vieran. Luego tienes una palabra que declarar, y cuando tú declares la palabra, detrás de esa palabra va a ir un hecho. Ajá, ¿cómo es eso? Sí, nada estaba formado y el Señor empezó a hablar, y detrás de la palabra fue formándose todo. Los cosmos, la tierra, el agua, las aves, los animales, el hombre. Quiere decir que yo digo una palabra de Dios y detrás de la palabra viene una bendición, viene una sanidad. Sí, la palabra tiene poder. Cuando es la palabra de Él que sostiene todas las cosas. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Déjame tomar agüita. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Imagínate tanto tiempo uno pensando que nadie lo quiere a uno, que nadie lo ama, que todo el mundo le hace daño, que todo el mundo viene contra uno, que todas las cosas que uno hace son malas, que no tienen valor. Y ahora me doy cuenta que antes de que el mundo fuera mundo ya Dios me amaba. ¿Por qué yo no he disfrutado del amor de Dios? Bueno, porque no me he presentado delante de Dios. Porque cuando yo me arrepienta, el amor de Dios me va a invadir. Y el amor de Dios va a cubrir multitud de pecados. Los va a sacar a patada de mi mente y de mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios es por encima de todo lo que me pueda pasar. Por eso dice que con el gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿En qué se basa que yo pueda ir a disfrutar del gozo de Dios, de la paz de Dios, de la sanidad de Dios? En el momento en que yo me arrepienta, porque lo que Él va a ver es el punto en donde yo reclamo en mi vida la presencia de Cristo Jesús en mi vida. Por eso la importancia que tú sepas que hay quien te ama a pesar de lo que estés viviendo y lo que estés pasando. Pero que nada va a ser soltado para ti hasta que tú no entiendas que tienes que arrepentirte e ir a buscar lo que Jesucristo llevó en la cruz. Cuando lo que Jesús llevó en la cruz sea tuyo y tú te apropies
que tu pecado y tu enfermedad está metida en Él, y que si yo me arrepiento con el Señor, van a venir las bendiciones, y que ya no voy a andar como andaba antes, porque una nueva criatura soy, por cuanto he nacido del vientre de Dios. ¿Cuándo? Por segunda vez. Por segunda vez. ¿Acaso no le dijo Jesús a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo? Ese nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Y la palabra agua allí es la palabra udor, que significa del griego la rema de Dios. O sea, el Espíritu de la palabra. Porque lo que vemos aquí son logos. Pero cuando se hace Espíritu, cuando se hace vida en ti, ella va a funcionar. ¿Y todo parte de qué, profeta? Del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Saber que pequé contra Dios. Que pude pecar contra Dios y le pude hacer el daño a otra persona. Otra persona me hizo daño y me metió el pecado. Y a causa de ese pecado yo comencé a hacer otras cosas de pecado. Pero que si yo me arrepiento contra Dios, y yo digo, Señor, me arrepiento por lo que te hice. Señor, me arrepiento porque lo que me hicieron me causó este daño. Inmediatamente la misericordia, el amor, la compasión de Dios vienen a tu vida, y la palabra de Dios va a comenzar a germinar en ti. Y cuando tú hables, tu palabra no va a ser la tuya. La que antes daba muerte, ahora va a ser la palabra de Dios que va a dar vida. Y detrás de cada palabra de Dios va una bendición, porque la palabra de Dios preparó todas las cosas, y la palabra de Él sostiene todas las cosas por el poder de Él. Quiere decir que cuando tú hablas la palabra de Dios, tienen que suceder cosas buenas. Y si tú lo puedes creer, Él dice que todo el que cree va a poder alcanzar. Dios le va a dar. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando tú comienzas a arrepentirte y a creer que Dios es tu Salvador y que Jesucristo es el puente de comunicación con el Señor, Él dice que te sienta en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Él te va a comenzar a hacer ver como tú eres visto allá en el cielo. Y tú vas a comenzar a pensar y a hablar y a decir y a actuar como te ven en el cielo. ¿Acaso Jesús no decía, lo que yo oigo del Padre y lo que yo veo a mi Padre hacer es lo que yo hablo y hago? ¿Por qué? Porque estaba sentado en lugares celestiales. Esa es la bendición que va después del arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir, Señor, pero yo lo perdono, pero seguir en lo mismo, o seguir guardando las espinas de ese perdón. No. Es que cuando tú recuerdas el daño que te hicieron, o el que tú hiciste, ya no hay dolor, ya no hay angustia, porque sabes que tu arrepentimiento dio perdón, y que ahora las palabras de Dios en tu vida van a dar el fruto, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Habla de que no es por obras que nosotros hagamos para justificarnos, pero habla de las obras que da la fe, que son las cuales Él preparó de antemano para que nosotros las pudiéramos disfrutar. Y habla de que el propósito de Dios, el pensamiento de Dios, es decir, cuando nos arrepentimos y vamos a Jesucristo, y estamos pendientes todos nuestros días a cualquier error, cualquier mala palabra, cualquier mala decisión, cualquier cosa que hiere a una persona, cualquier actitud
actitud que va a una persona, inmediatamente nos vamos a arrepentir de ella, porque no vamos a dejar que ninguna mancha se coloque en nuestras vestiduras, porque deseamos que cuando estemos arrepentidos de todas las cosas que podamos hacer malas en el día, por eso él habló de perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7. Si eso lo haces con tu hermano, ¿cuánto no hará Dios contigo? Que es un Dios justo, un juez justo. Entonces es cuando la palabra va a tener su completa acción. La palabra va a tener su completa funcionamiento. Es cuando Dios va a poder hacer las cosas, porque el fin de Dios es mostrar en este tiempo que la cruz en donde Jesús murió es de salvación. No solo para vida eterna, sino en la vida diaria. Que los hijos de Dios puedan vivir sabiendo que la sangre de Jesús, el amor de Dios, nos cubre, nos protege, para que podamos desarrollar el propósito de Dios, el camino de Dios, la visión de Dios para la cual nosotros nacimos. Hay personas que todavía no saben para qué son buenos. No saben cuál es el propósito que Dios tiene en su vida, o qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. A dónde Dios lo quiere llevar, ni ellos mismos saben a dónde quieren llegar. Hoy quieren una cosa, pero mañana apareció otra un poquito mejor, y ya esta no sirve, y comen esta, porque esta es la nueva salvación. Y siempre andan buscando cómo hacer algo y mejorar algo, pero apartados de Dios. Andan buscando lo de sus propios propósitos, y como piden solo para los deseos de su carne, Dios no les da nada. Una vez que tú te arrepientes para con Dios, el propósito que Dios va a hacer en tu vida, que va a depender de los talentos que Dios puso en ti. Porque una persona que no camine bajo las habilidades que Dios le dio, siempre va a tener necesidad. Pero cuando esta persona se junte su talento con lo que Dios va a usar de su talento, buscando el propósito de Dios primero, su propósito va a caminar, porque él está arrepentido de haber tomado decisiones en el pasado que siempre le llevaron a miseria, pobreza, dolor, angustia, aflicción. Siempre desea tener algo, y cuando lo va a conseguir se le escapa. El arrepentimiento tiene que ser algo genuino, diario. Más purificados que el oro seremos. Y es porque a diario estamos mirando, Señor, ¿qué yo hice hoy mal? Me arrepiento de esto, Padre. Esta es mi debilidad, ayúdame a no volverlo a hacer. Y a toda hora está filtrando por la cruz garantizado que va a alcanzar la bendición de Dios. Porque se place en Dios. Dios quiere corazones arrepentidos, humildes, sencillos. Los jactanciosos, arrogantes, prepotentes. Los que piensan que porque una vez dijeron, Señor, sé mi Señor y mi corazón, y ahora Dios es el mendigo, el pordiosero, el esclavo de ellos. Cada vez que lo llaman, Dios tiene que salir corriendo a hacer lo que ellos quieren. Ajá. Sigue pensando así. Y vamos a ver al futuro cuánto es la justicia de Dios sobre tu vida en este reino que tú vas a alcanzar. En cambio, conozco almas que andan buscando permanentemente agradar a Dios, que solamente su propósito es estar todo el día mirando, no solamente pendientes de si hacen algo malo, inmediatamente corregirlo, porque entre más chance tú le dejas al enemigo, más rápido te va a enlazar. Si tú haces algo malo ahora con una persona, ahí mismo, no es tiempo. Y entre menos tiempo des, la armadura de Dios va a estar contigo. Entonces ya no van a haber prepotencia, no van a haber planes interesados solamente en ti. Vas a ir matando tus propios yo, porque tu ego no va a tener alimento. Sin querer ser sencillo, vas a ser sencillo. Sin querer pensar en Dios todo el día, lo vas a hacer. Porque estás pensando constantemente en lo que Dios diría. ¿Qué diría Dios si yo hago esto? Uy, ¿qué dijo Dios con esta actitud que yo tomé?
Cuando tú estás hablando de esa manera y de esa forma, el favor de Dios, la gracia de Dios está sobre tu vida. Entonces será cuando la palabra de Él será poderosa en tu vida. Antes no, antes seguirá siendo logos. Será entonces cuando podremos darnos cuenta de que Él carga nuestros pecados y nuestras enfermedades. Será cuando podremos darnos cuenta que todo lo que hemos querido hacer y no lo hemos podido hacer en las manos de Dios va a ser poderoso. Nunca digas ni pienses, es que yo solamente sé hacer esto, es que yo solamente sé hacer aquello, es que yo no estudié, es que yo no estudio a mis hermanos pero a mí no, o era que mis vecinos sí podían pero yo no, era que un profesor o una profesora me la tenía clavada, como decimos en mi país, estaba encima de mí a toda hora perjudicándome. No, cualquier cosa que tú sepas hacer en la mano de Dios es un arma poderosa. A Moisés fue necesario que él pensó que 40 años estando con la gente que tenía más poder político y económico, cultural, él allí iba a conseguir las armas completas que necesitaba para manejar el poder para el pueblo de Israel, bajo el conocimiento que había aprendido y lo que había vivido. Qué mal estaba. Cuando quiso hacerlo, lo que tuvo fue que huir de los ojos del faraón. Pero cuando se pasó otros 40 años igual a ese, llevando ovejas por el monte, donde encontraba pasto en los desiertos, solamente con un cayado en su mano, con una vara, oliendo a oveja, pisando el esterquito de la oveja, recostado con las ovejas, durmiendo con las ovejas, porque salían a caminar 3 o 4 días, y no se iba a devolver al segundo otra vez, no, tenía que quedarse y seguirlas alimentando hasta que comieran bastante para poder volverlas a traer a otro lugar. Ahí aprendió la cultura de Dios, arrepentimiento y depender de que Dios esté en la causa, hasta el punto de que le dijo: Señor, no me mandes un ángel, si no has de ir tú, no me envíes. Aprendió a depender de Dios. Y cuando él quiso decir: Señor, ¿y cómo yo lo voy a sacar? ¿Qué tienes en la mano? El arma para defender las ovejas por 40 años. Ese palo, ese cayado, esa vara, eso fue lo que Dios hizo de un arma poderosa en la mano de Dios. Un hombre arrepentido en la mano de Dios es un arma poderosa. Una mujer arrepentida en la mano de Dios es un arma poderosa, porque se va a desatar el propósito de Dios. Se va a desatar la visión de Dios. Te vas a dar cuenta para qué tú fuiste creado. Dios te va a ensalzar tus talentos. Dios te va a hacer brillar tu don. Dios te va a dar la gracia. Y aunque te pongan donde te pongan, en el desierto, en la montaña, en el valle, allí Dios va a mostrar su gracia. No era lo que José hacía, era el don de gracia de Dios en la vida de José. Lo que hacía que sus hermanos lo trataran mal y que quisieran matarlo, que le hablaran con violencia, fue lo que hizo que lo tiraran a una cisterna pensando que se iba a morir ahogado, pero ya Dios había secado la cisterna. Fue lo que Dios hizo en el corazón de Rubén para que lo sacaran de la cisterna. Y aquella persona que cualquiera se hubiera amargado y cargado de odio por lo que estaba pasando, el favor de Dios que estaba con él, un hombre que siempre caminó viviendo para agradar a Dios. El brillo de Dios resplandecía en él de tal manera que cuando Potifar lo vio entre todos los esclavos que estaban para comprar, y él miró a aquel hombre, me imagino, fortachón de 17 años, que no mostraba amargura por haber venido encadenado, que se mostraba plácido, feliz. Cualquiera no hace eso. Estar transportado para ser esclavo, pero tener en su rostro el brillo de lo que es lo bueno, de lo que es el éxito, hizo que lo comprara Potifar. Y rápidamente volvió a crecer en él el favor de Dios.
porque no había odio en su corazón, no había dolor en su corazón. Y aunque lo metieron en la cárcel, en medio de criminales, que cualquiera se hubiera dañado, el favor de Dios estaba con José. Y José pudo brillar allí igual. ¿Y llegó a dónde? A ser el segundo después de Faraón. Siempre que tú te arrepientas y sueltes el mal y no lo cargues contigo, Dios va a colocar favor detrás de su palabra, porque esa es la promesa. Enviaré mi palabra y los sanaré. Así que en este día yo te digo, arrepiéntete de una vez por todas, coloca eso como una regla en tu vida. Cada vez que te hagan mal, perdona, llama y perdona. No te ponen cuidado, no importa, tú lo dices, te libras, te limpias. Y si tú lo haces con una persona, hazlo igual. Primero hazlo con Dios para que te dé la fuerza, la fortaleza para poder vencer. Porque es una palabra de Dios la que te va a sanar. Y después, disfruta la bendición de Dios. Hay gente que no ha empezado a caminar todavía su vida porque no ha empezado a mirar a Dios. Pero este es tu día. Di conmigo, Padre, hoy en este día, en el nombre de Jesús, yo quiero cambiar mi destino. Yo quiero olvidarme de lo que he vivido. Quiero que eso se despegue de mi vida, que se levante la maldición sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos. Señor, ven y apodérate de mí, para que seas tú quien viva en mí y quien haga en mí. Si tú no lo haces, Señor, nadie lo podrá hacer. Yo reconozco que la vida viene de tu palabra. La vida viene de lo que hiciste en la cruz. La vida viene de lo que hiciste en la resurrección. Y que esa palabra y el Espíritu son los que me van a dar la vida y la fortaleza para triunfar. Yo decreto, Señor, que creo esa palabra. Que si esa palabra llega a mí, yo seré sanado y liberado de todas mis aflicciones. Así que me arrepiento, Señor, de cualquier cosa que en este momento tenga contra personas o que personas me hayan hecho. Porque quiero ser libre, quiero volar en el sueño de Dios. Y Dios te dice, al fin, hijo, están mis brazos extendidos para llevarte a donde yo sé que vas a estar bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.